Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de nuevo mi nombre es Mariela Ochoa, así en este live de improviso, así de improviso, mejor dicho, ahí quizás alguien se sume que esté por ahí viendo. Paso por acá a contarles algo que hace bastante tiempo, para ser más exacta, desde que estaba viviendo en Egipto, que recibí esto de la nueva astrología, la astrología cuántica o todo esto que dio por sentido esta creación de esta escuela del ser con este nombre, ¿no? Resignificarte innovación, ese arte de resignificar todo el camino andado. Y dentro de eso también incluye la astrología. Y para eso, con el tema de la astrología, ya estoy conectada con dos amigas, Mariana y Mariné, que ya las van a conocer y ya van a darse cuenta también que vamos a conocer este trabajo que empezamos a caminar en conjunto, porque se trata de esto, ¿no? De empezar y comenzar a experimentar algo que quizás es nuevo para todos nosotros, que es esta era de Acuario que estamos empezando a transitar y a co-crear entre todos. Entonces, si bien con Mariana estuve estudiando astrología, asumo que no soy astróloga. Sí asumo que me interesa, sí asumo que tengo muchos recuerdos y muchas memorias, o me conecto a la red y me viene esa información cuando me conecto con mi ser y que estoy recibiendo información de la astrología. Entonces de eso se trata, ¿no? Con Mariana, que trabaja con todo lo que tiene que ver con la astrología evolutiva, y con Mariné, que trabaja toda la astrología chamánica. Dos puntos de vista que se conectan, y ahí vengo yo acá a decir, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Entonces, en esto de resignificarse, hola a todos los que se están sumando, lo que les quiero compartir es esto que me está sucediendo a mí y que hizo que comenzara a cuestionarme, ¿no? Con esto invito a todos los que son astrólogos a que también empezar a resignificar absolutamente todo ese camino andado, a ver qué vuelta se le da. Y para esto quiero arrancar a decirles que nosotros, biológicamente, con todo el banco de datos de memoria que tenemos heredada por nuestro sistema familiar y por lo que fuimos incorporando en esta encarnación, en lo que fue nuestra experiencia de vida, con todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo, es como nuestro cerebro interpreta la realidad. Son las herramientas con que nuestro cerebro interpreta la realidad y ejecuta programas. ¿Para qué? Para cumplir con esa realidad o para adaptarse a esa realidad. ¿Y a qué voy? Con esto es súper importante reconocer esto, que absolutamente cada uno de nosotros tenemos un punto de vista particular y único. Y desde ese punto de vista es donde vamos a interpretar. Y tal cual dice la frase, creer es crear. Entonces, ¿dónde está ese creer? Ese creer se sostiene de todo ese banco de datos que yo tengo, de lo que estudié, de lo que adquirí, de lo que heredé. Entonces, en base a eso voy a ir traduciendo y voy a ir recreando, y acá es donde empieza a entrar la repetición de todo eso que pasó en el pasado. ¿Por qué les digo esta explicación? Porque de ahí se basa y es lo que me estoy cuestionando. ¿A qué voy? A que la información que empiezo a recibir yo en torno a la astrología fue empezar a llenarme de preguntas, ¿no? Y es lo que empecé a cuestionar a estas dos amigas que son astrólogas, para decirle, las dos, Mariana y Marine, decirle, chicas, escúchenme, ustedes son astrólogas, a ustedes les pregunto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la astrología en el hemisferio norte? ¿Cómo es la astrología en el hemisferio sur? A mí el que mucha data me dio fue Matías, con todo ese camino del yo soy, cuando va explicando que la astrología se fue dando interpretación en función de lo que pasaba, lo que le pasaba a los humanos, cuáles eran las estrellas que estaban y cómo se fue armando, ¿no? Todo ese arquetipo. Entonces, desde ese lugar más se me clarificó esto que nos decían. Comienza el año astrológico, bien, Aries, el signo de inicio, esa chispa de vida. Ahora bien, en el hemisferio norte están comenzando la primavera y en el hemisferio sur estamos comenzando el otoño. Entonces, biológicamente y orgánicamente, para el hemisferio sur
la carta natal o lo que se dice como arquetipo de la astrología, que funciona perfectamente, pues está en perfecta resonancia y alineación en el hemisferio norte, en el hemisferio sur ya hay una disonancia. Mi Aries no puede ser ese Aries que es esa chispa divina, que es así, porque nosotros empezamos el proceso de compostaje. Y ahí es donde fue empezar a llenarme de preguntas y llenar de preguntas a mis amigas, a decirles, uy, a ver, ¿cómo es? Yo soy Sol en Tauro, sí, mi Sol en Tauro en casa 5, todo bien, pero mi Sol en Tauro está viviendo biológicamente y orgánicamente las potestades de Escorpio, que es el opuesto, el axis opuesto. El proceso físico y biológico con mi Sol en Tauro lo está viviendo inverso, lo está viviendo como ese compostaje que en el hemisferio sur, en el hemisferio norte lo viven cuando están viviendo Escorpio. Entonces ahí empezó esa gran búsqueda de decir, uy, ¿cómo es esto? ¿Cómo creo un nuevo paradigma? ¿Cómo creo una nueva realidad? Entonces, ¿cómo transformo esas creencias? Y ahí viene el resignificarte, esto que yo tenía y que había comprado, que Sol en Tauro implica esto, cuando empiezo a darme cuenta que a mí hay algo que no va. Empecé a rever, que esto el otro día estábamos con Mariné reviendo todas las revoluciones solares de los años en donde mi vida cambió y tuvo un giro. Entonces empezar a ver, como digo yo con el diario del lunes, empezar a ver cómo es esto de, a ver, qué dibujo había en mi carta ese año y qué cosas fueron las que viví. Porque de eso se trata, ¿no? De empezar a validar o no nuestra experiencia en función de esa información. Esta información como una energía disponible y un potencial, cómo eso impacta en mi realidad, cómo es esa danza de co-creación entre la energía disponible y mi vida, mi fisicalidad, mi realidad. Entonces en esto es muy crucial. Y lo mismo, ¿dónde está en toda la parte que es la parte central, ¿no? Donde el clima es otro, donde el proceso biológico del ser humano es diferente a esos procesos que nosotros, hemisferio sur y hemisferio norte, vemos tan diferenciados, que son esas 4 estaciones, ¿no? Entonces, ¿y dónde empieza entonces realmente el ciclo biológico para, cómo lo comunico? El ciclo biológico de la carta natal, o sea, la rueda natal. Mi Aries, en realidad ahora comienza el año, para mí que estoy empezando físicamente el proceso de inverso de Libra y ahí camino, ¿cómo ordeno esa nueva información? Y ahí aparece el colapso, de decir, uy, esto que tenía comprado y que resonaba y que en muchas cosas encajaba y en muchas no, empecé a darme cuenta, claro, que a veces eso encaja porque creo en esa información que adquirí. Entonces voy a recrear o voy a tratar de encajar en esa información que adquirí. Pero cuando empiezo a darme cuenta que quizás eso no me sucede o no me representa o no me reconozco en eso, es donde empiezo a cuestionarme, ¿no? Y de eso se trata. A mí la herramienta que para mí es la más maravillosa, que me permite conocerme y ver cómo funciono yo con esta energía disponible, es la herramienta de constelaciones. Entonces acá es donde empezamos a ver, qué me pasa a mí, y empieza el autoconocimiento. Cómo me veo yo, qué creencias tengo yo de cada signo, de cada casa. Y ahí es donde empezamos a indagar desde ese paradigma de lo que tiene que ver con la astrología, para reconocerme, para descubrirme, para darme cuenta cuáles son creencias que ya están desactualizadas por el proceso evolutivo de la Tierra, cuáles son creencias que quizás me conviene transformar, cuáles son creencias que me potencian, cuánto aprendizaje tuve por esas creencias, porque de eso se trata, de absolutamente todo lo vivido. Hay un potencial muy maravilloso que los invito a que empecemos a descubrir. Gracias a eso, que se percibía como un bloqueo, como una traba, es lo que nos dio el impulso para evolucionar y para trascender y para desarrollarnos. Entonces, pero hay veces que nos quedamos agarrados a eso y nos ocupa vernos. Y ahí voy diciendo hola a todos los que se van a ir sumando. Pero el tema tiene que ver con esto. ¿Por qué arranco con esto? En la astrología me está viniendo mucha información. De hecho, ayer fue un día muy específico, día portal 4-4, como yo lo veía, 22-4. Y yo decía, ¿qué comunico, no? ¿Qué comparto esta información que estoy recibiendo? O sea, ¿cómo encaro esto que es un paradigma completamente nuevo?
y que ni siquiera yo sé cómo es. Puedo interpretar y yo lo vivo y lo resueno desde ese lugar, ¿no? Pero la importancia de cómo comunicar respetando que desde ahí venimos todos. Entonces, cómo comunicarlo y cómo empezar a caminar, cosa que estoy haciendo yo, justamente desde ese lugar, ¿no? Desde la introspección y decir, bueno, aquí ahora, ¿qué energía está disponible? ¿Cómo soy yo, Mariela, acá en Argentina, hemisferio sur, viviendo este Aries? Porque en realidad siento que así como se desarrolló toda la astrología en función de los procesos que vivían las personas, es como nosotros creamos un paradigma o un constructo y es como impacta en nuestra psique, ¿no? Entonces siento que hoy por hoy, bien alineado de Acuario, bien alineado a esto del yo soy, es cómo soy yo, cómo funciono orgánicamente con la energía disponible, cómo me conozco, cómo impacta esa energía en mí. Entonces siento que justamente estamos en una era que a través de la autoconocimiento, de la autointrospección, de empezar a la experimentación con un paradigma nuevo, es empezar a construir y ahí vamos a ir dándonos cuenta cómo se vive esto, cómo no. Yo me puse a buscar en páginas de internet, en astro.com es la que más utilizo, entonces me puse a averiguar ahí y lo que decían ahí que justamente la carta se tendría que ver inversa, completamente girada, que el ascendente tendría que estar desde el punto derecho y que el camino sería en sentido de las agujas del reloj, pero que casi ni se usa. Gracias, Ari, por lo que estás diciendo, porque siento que de eso se trata, ¿no? Yo comparto desde lo que es mi experiencia y mi gran despertar a cuestionarme, como decir, todo el status quo que estaba, ¿no? Porque eso es lo que nos permite evolucionar a todos. ¿Por qué voy dando como si fuera ahí comienzo este caminito, esta presentación en torno a la astrología? Porque tiene que ver con esto que me está llegando a mí en torno al eclipse que vamos a tener ahora el 8 de abril. Ayer sí fue un día portal donde a mí me mostraban que se abría un espacio como si fuera un pasillo cuántico. Me muestran bien como si fuera una ventana o una puerta giratoria que va a ser, empieza a abrirse, que el pico máximo es el 8 de agosto y que después, por eso a partir del 8 de abril, que es el día del eclipse, hasta el 8 de agosto, que es como si fuera esa bisagra, y hasta el 8 de diciembre. Y entonces me mostraban justamente como ese 8 de agosto, 4 meses antes, 8 de abril, 4 meses después a lo que va a ser en diciembre. Entonces me mostraban que ese 8, que el portal 8-8 es esa coordenada perfecta de alineación directa, y en relación justamente a esa cruz transversal, que era esa alineación del 8-8, el 8 vertical y el 8 horizontal. Entonces me mostraban que el día del eclipse lo que nos está recordando con los cuerpos que hay en el universo, en la galaxia, es esa alineación perfecta. Sol, luna, tierra. Que ese es el gran mensaje de ese eclipse del 8-8, que es esa alineación. Entonces también, como me decían, cómo se fueron interpretando los eclipses en función de la experimentación, ¿no? Con la cultura, con la conciencia que teníamos muy en el pasado, con que no sabíamos qué pasa, cómo se interpreta, y vayamos a leer historia o a ver series de cuando eran del 1600, 1800 o lo que viene de la historia, lo que era para el humano ver ese evento que no se comprendía y que de golpe en el medio del día se hacía de noche, donde el miedo, factor supervivencia 100%, creaba monstruos y calamidad y que en función de esos miedos se accionaba y que no era una sola persona, se accionaba en el colectivo. Entonces, ¿cómo se fue asociando de que pasa esto, de que por esto pasa esto y que en ese miedo cuánto terror o cuánto egregor, cuántas situaciones se anclaron a esa situación que no se comprendía? Entonces es donde viene la parte de resignificarte. Vuelvo acá. Hay muchos astrólogos que están también cambiando la mirada, cambiando esto porque todos evolucionamos. Entonces lo que los invito a cada uno de ustedes, con los ojos que tenemos hoy, empecemos a ver de eso que estamos comprando cuánto ya no nos sirve, cuánto ya es viejo
Hoy podemos interpretar de manera muy diferente. Hoy podemos comprender qué es la danza que hay en el cielo, que hay una alineación perfecta entre el sol, la luna y la tierra, donde puedo pararme en el punto de vista de descubrir ese proceso que hay en el cielo, qué tiene para mí, esa alineación que tiene para mí. Entonces es empezar a decir, bueno, a ver, esto que escucho de acá, esto que escucho de acá, ¿me expande o me limita? Esto, ¿qué creo de esto que puede pasar? Y a ver, creer que esto es lo que pasa, ¿cómo le impacta mi vida? Creer que esto que pasa, ¿qué me permite hacer? ¿Qué me permite dejar de hacer? ¿Cuál es la función? ¿Para qué me sirve comprar este paradigma de lo que pasa en el eclipse? ¿O qué me pasa de reconocer eso? Escribirlo, siempre los voy a recordar. Escribir eso, hacer una toma de conciencia de todo eso que creo en función del eclipse, de que creo todo eso que tenía heredado, ¿no? ¿Qué es para mí un eclipse? ¿Qué es para mí esto? ¿Qué es para mí lo que es un nodo? O la información que ustedes tienen. Entonces, ¿qué es para mí que sea esto que de día se haga de noche? Y ahí, en el autoconocimiento, van a descubrir todos esos bancos de datos, esos paquetes de creencia que nos ocupa, al que quiera, transformarlos. ¿Para qué? Para evolucionar, para decir eso fue útil en un tiempo de mi vida, pero hoy por hoy me abro a transformar. Y tan solo comunicarlo diferente ya abre un cambio, ¿no? El decir, bueno, y a ver, me abro a experimentar lo que este eclipse tiene para mí, a ver este impacto emocional, a ver, ¿es así? Y no sé a ustedes si les va pasado, pero yo en mi círculo de amistades también lo tengo, como que uno nos pasan cosas y le empezamos a decir, es por el eclipse, es porque pasa esto, es por las llamadas solares, es por una cosa, es por la otra. Y también en eso decir, a ver, ¿es tan solo por eso o qué más? ¿Procesos pasan? Sí. ¿Nos afecta todo lo que sucede? Sí. Pero también hay un punto que yo puedo elegir cómo eso me afecta, descubriendo, ¿no? El para qué es necesario. Padecí una enfermedad, me piscó un mosquito, me agarré dengue, me agarré esto. A ver, ese dengue siempre, si pasa algo en el físico, tenía una funcionalidad física a nivel del inconsciente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a descubrir todo eso, inclusive lo que un suceso del cielo me puede llegar a impactar, me voy a empezar a dar cuenta en cuánto estoy cediendo el poder a todo lo que sucede externo a mí. Entonces, para mí, todo lo nuevo, así como la astrología nueva, así como me hablaban de este eclipse, que me decían que justamente era una alineación perfecta, padre, madre, hijo, conciencia, la luna como el alma, las emociones, y nosotros desde la tierra como el cuerpo, ese hijo creado, que me estaba hablando de justamente esa alineación perfecta que sostiene la perfección de mi toroide. A mí esa imagen, esa información, la verdad me expande. Me expande pararme desde ese lugar, empezar a experimentarlo desde ese lugar y ver qué pasa, ver qué me sucede a mí, porque realmente en este camino del nuevo humano, en este camino de conexión, en esta vibración que hay tan alta de la Tierra, en esta conexión con nuestra divinidad, esa imagen encaja perfecto. Encaja perfecto que esté sucediendo en la fecha que está sucediendo, abriendo un portal en un año 8. Entonces es como digo, esto me suma, en mi estructura mental me encaja y de eso se trata. ¿Me expande o no me expande? A mí eso me sirve. ¿Por qué lo comparto? Porque quizás a vos te abra y sientas que hay una posibilidad de ver la vida diferente y te haga retomar ese poder, ¿no? De ver, a ver, ¿cómo puedo aprovechar esto que está disponible? ¿Qué puedo hacer con esto? Y ahí dense cuenta que estoy siempre hablando de mí. ¿Eso sucede en el cielo? Sí, pero yo, ¿qué puedo hacer con esto? No es que eso, cuando yo empiezo a caminar desde ese lugar, es un caminar diferente. No es que antes el cielo, por culpa del cielo, lo que pasaba en el cielo, a mí me pasaban cosas. No, eso mismo lo miro desde otro lugar. Yo, ¿qué puedo hacer? Yo, ¿cómo puedo aprovechar este suceso que está habiendo en el cielo? Esto que yo creía, ¿me expande o me limita? ¿Me ocupa? ¿Lo puedo transformar? ¿Lo puedo justamente así resignificar o abrirme a descubrir algo más?
de cuántas creencias estaba ahí agarrada que me limitaban. Y acá está Maru y yo con la rueda feliz que le compré ahí, la rueda de astrología a Maru. Ahí estoy, amiga, con esto, ¿no? Con esa rueda feliz que se las aconsejo ahí, Maru, de Atenea Educación HD, con su rueda astrológica, ¿no? Que los invito a la autoexploración, a descubrirnos, ¿no? En este mundo. Y desde ahí era mi aporte de hoy. Yo sé que puede romper muchos paradigmas, que no tengo respuestas, estoy descubriendo mis propias respuestas y como siempre les digo, ¿no? Si yo tengo la pregunta, yo tengo mis respuestas. Si ustedes tienen sus preguntas, ustedes tienen sus respuestas. Y el camino es hacia adentro. Pero también aprender a verlo diferente, empezar a conciliar, empezar a descubrir, ¿no? Y ahí a ver qué me pasa a mí. Tomando siempre el poder de que nosotros tenemos el poder y la libertad de elegir qué hago con todo eso que está disponible, en reconocer en cuanto me aferro a una creencia para crear algo, y de eso sí soy consciente y es el libre albedrío y es mi responsabilidad. Por eso les digo, a mí esta información me sirve, me es útil, puede ser que a alguno de ustedes les sea útil y los expanda. Yo elijo ese camino, mi libre albedrío me hace elegirlo y experimentar a ver qué sucede. Sigo en este camino yo, como digo, del humano luz, de integrar cada vez más partes de mí, entendiendo que es una experiencia y evolucionar. Acá voy a leer Maru, que es Atenea Educación HD, dice: siento lo mismo con las definiciones de geometría sagrada, porque todo lo que define es una subjetividad humana. Que tal que ahora, como nuevos humanos, los atributos de cada geometría son diversos. Absolutamente, Maru, y vos sabés que voy muy ahí, por ahí, súper resueno. Todo, absolutamente todo el camino andado, nuevas posibilidades, el tema de esto de empezar a descubrir cómo te querés ver vos frente a eso, qué querés hacer con esto, cómo querés aprovechar, querés ser y tomar las riendas de vos y tu vida como co-creador de esta realidad y decir, bueno, ¿qué tengo? Tengo ahí disponible un evento en el cielo, ¿qué hago yo con todo esto? Entonces, y acá es ABC, respeto absolutamente todas las personas que están comunicando porque todo nos nutre y todo nos sirve. Me toca a mí, mi responsabilidad, hacer ese filtrado, hacer ese compostaje, hacer ese tamiz y elegir por conciencia qué es lo que elijo de todo eso, nutrirme y experimentar. Y el poder vuelve a mí. Todos somos libres de expresar, todos somos libres de co-crear, y si ahí como voy en camino, y si alguno de los que está escuchando sabe algo de astrología y se está cuestionando esto y nos queremos juntar o sale juntada, yo como decía, hacer mesa redonda hablando de la astrología para que todos los que están ahí y del otro lado se puedan sumar y decir su punto de vista, porque justamente nos suma a todos. Es como yo digo, yo mato a preguntas, así es una manera así, pero le lleno de preguntas a mis amigas para decir, Maru, esto, y me doy cuenta que mi pregunta las pone en jaque, porque mi pregunta les está cuestionando y rompiendo todo el paradigma de lo estudiado. Entonces, si bien voy estudiando y voy viendo, es como que en esa búsqueda de encontrar mis respuestas, voy conociendo un montón de cosas y un mundo y recordando muchas cosas más. Ahí Ari dice, Pati, otra Pati astróloga, ahí Pati Flor. Situaciones que hemos vivido ahí en Egipto con Pati. No sé vos, Pati, qué pensás de todo esto, pero amiga, cuando quieras, desde vos que sos astróloga y recordás mucho la vieja astrología, que puede venir de todo eso, ¿no? Y acá, como dice Maru, animarse a decir cosas que ni nosotros sabemos, y realmente en eso va, ¿no? El expandir y el decir, a ver, elijo seguir co-creando mi realidad en función de la sabiduría de otros, que sí nutre y es así, y yo lo hago y lo sigo haciendo, o con eso me permito hacer mi compostaje y con esta pregunta que empezó a surgir empiezo a decir, ¿qué puedo crear? Por eso yo, como dije, a partir de este año astrológico empecé el camino de experimentarme desde esta conciencia. ¿Cómo vivo yo, Mariela, mi carta natal? ¿Cómo vivo la rueda astrológica? ¿Cómo vivo estando en el hemisferio sur? Y eso fue uno de los grandes mensajes que me sucedió porque cumplí mis años allá en Egipto y que me costó entender porque me decían, es súper importante que recuerdes y por eso tenías que estar en tu cumpleaños aquí en Egipto.
para que recuerdes esa astrología, para que puedas canalizar la nueva energía, la nueva astrología. Y me di cuenta que viviendo allá en Egipto estaba armónicamente, porque estaba en la parte del hemisferio norte donde se gestó y se co-creó todo ese paradigma de la astrología. Entonces ahí dije, claro, el proceso orgánico y biológico era completamente armónico y sincrónico con lo que sucedía en la rueda astrológica. Entonces hoy tengo una conciencia, al menos de esa poca información, para decir, bueno, ¿qué me ocupa experimentarme, ¿no? ¿Cómo lo estoy viviendo yo? Y ahí darme cuenta que mis ritmos internos son completamente diferentes y también descubrir el potencial que tiene ese ritmo diferente en mí. Que hoy, al prestar atención a eso, seguramente empiece a descubrir tesoros que estar viviendo acá desde el hemisferio sur, toda la sabiduría de lo que se habló siempre de la rueda astrológica me pueda llegar a dar. Acá, Aries, experimentar es parte de aceptar que todo está en constante cambio, completamente de acuerdo, y dejar de buscar certezas. A medida que evolucionamos, resignificamos y cambiamos las perspectivas y la mirada sobre nuestra experiencia. Totalmente de acuerdo. Mi segundo eclipse solar que me toca presenciar. Excelente, Mari. Yo también, o sea, cuando fue el eclipse que pasó por acá por Ushuaia, el 4 de diciembre del 2021 también estuve, o sea, fue a conectar con los eclipses. Para mí siempre los eclipses fueron algo particular. En uno que pasó acá por Argentina me hice un tatuaje del cubo de Metatron, pero también siempre lo vi como esa alineación. A mí también siempre me decían Sol en casa 5, Luna en casa 11, ese es ese axis del eje normal, Leo Acuario. Entonces me decían que siempre me dicen, mirá ahí porque la clave está ahí. Entonces también siempre veía como esa alineación. Por eso los invito desde este lugar a que se hagan preguntas. Si de algo les sirve esta información, bienvenido sea. Si no, simplemente comuniqué y siento que con eso estoy siendo fiel a mi corazón y a mí misma. Esta alineación en este eclipse me lo mostraban así, como justamente una gran toma de esa alineación padre, madre, hijo, esa alineación de justamente lo que es mente, emociones, alma y cuerpo, para poder alinearse, expandir nuestro toroide y realmente abrir ese gran despertar y tomar el poder interno de qué yo soy con esto que está en el cielo, con esto que está, ¿no? Y soy todo, soy luz y sombra, soy ese yin yang perfecto, soy femenino y masculino, soy sol, soy luna, soy tierra, soy mi cuerpo. Así que desde acá les mando un beso grande, gracias por estar del otro lado, gracias por estar ahí, porque ustedes están ahí y me permiten a mí expandirme y compartir esto, y ojalá siempre, como yo siempre digo, mi deseo es que esto les sea útil para todos. Gracias, sí, nos estamos viendo.